Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Hola, amada familia. Dios le continúe bendiciendo. Quien les habla, el pastor Franger Sánchez, desde la ciudad de Machala, Ecuador. Agradecido con el Señor por la oportunidad que me regala de poder compartir con ustedes de las maravillas y la grandeza que podemos encontrar en su bendita palabra. El día de hoy vamos a comenzar una serie de temas bíblicos, los cuales he titulado Fundamentos para la Iglesia. Y como primer fundamento vamos a hablar el tema que titulé Somos el pueblo de Dios. Para eso quisiera que me acompañaran en una lectura. Si tiene una Biblia a la mano, si tiene también por allí su cuaderno de apuntes, su lápiz, me gustaría que pudiera armarse con estas herramientas para poder plasmar allí todas estas cosas que descubrimos en su palabra y con las cuales Dios va tratando a nuestra vida. Quisiera que me acompañaran a la primera carta universal del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor, versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, vemos como la palabra del Señor nos dice puntualmente que somos ahora el pueblo de Dios. Lo que siempre hemos estudiado en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel y todas esas experiencias que tuvo este pueblo con respecto a Dios, se trasladan ahora a lo que hoy se conoce como la iglesia. Nosotros, como iglesia, somos ahora el pueblo de Dios. Fue el Señor Jesucristo quien nombró a su pueblo ahora iglesia por primera vez en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18, vamos a encontrar cómo el Señor Jesucristo llamó al pueblo de Dios iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. La palabra del Señor nos habla de una ocasión en la que el apóstol Pedro dio una declaración a la cual el Señor Jesucristo respondió de la siguiente manera. Mateo 16, versículo 18. Dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En base a esa declaración que pudo hacer el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Siendo entonces la primera vez que registra la palabra de Dios, la palabra iglesia, para referirse a nosotros, para referirse a este cuerpo suyo, del cual nosotros formamos parte ahora, como lo leíamos en Primera de Pedro, cuando decía: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, se estaba dirigiendo a nosotros como iglesia, ahora pueblo de Dios. Quiere decir entonces que lo que se conocía como pueblo de Dios, en la actualidad es por boca de nuestro Señor Jesucristo, es su iglesia. Por lo tanto, tiene el Señor Jesucristo esa patente, ese dominio, ese poderío. Es dueño el Señor de la iglesia, siendo Él mismo quien nos constituyó como tales. Volviendo al capítulo 2 de Primera de Pedro, el versículo 10 nos decía: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjese cómo la palabra del Señor es muy puntual con respecto a este fundamento, el cual la iglesia debe manejar para poder hacer las cosas de acuerdo a ese llamamiento que tenemos de ser en este tiempo esa nación santa, ese linaje escogido, ese pueblo adquirido por Dios, comprado por precio y por precio de sangre, como lo dice la palabra de Dios. Yo quisiera que usted me acompañara a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, vamos a buscarlo. En el versículo 12, o a partir del versículo 12, vamos a ver cómo la palabra del Señor nos habla acerca de esto. Colosenses, capítulo 1, versículo 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjese que el apóstol Pablo dice a los colosenses: hemos sido trasladados de un reino a otro. Anteriormente, cuando no éramos pueblo, decía el apóstol Pedro, que no habíamos alcanzado misericordia, era porque pertenecíamos a un reino llamado la potestad de las tinieblas, pero hemos sido librados de este reino y trasladados, ahora dice el apóstol Pablo a los colosenses, al reino de su amado Hijo. Versículo 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. He allí, familia, la manera como hemos sido constituidos pueblo de Dios. Y es que hemos sido comprados por sangre, por precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto viene a ser parte de la misericordia de Dios. Como nos decía el apóstol Pedro, nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia, somos el pueblo de Dios. Y esa misericordia es precisamente nuestro Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer de parte de Dios entre nosotros, ya que es por medio de Jesucristo que nosotros podemos ver a Dios en nuestra vida, podemos relacionarnos con nuestro Padre Dios. Él es quien nos hace aptos para estar en la presencia de Dios. Por eso el versículo 15 decía: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En el libro de Éxodos, en el capítulo 33, quisiera que me acompañara un momentico al libro de Éxodos, el segundo libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 33, a partir del versículo 18 al versículo 20, Moisés le hace una petición a Dios. Y Dios le responde de la siguiente manera. Vamos a leer. Versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió:
yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, fíjese cómo Dios le responde a Moisés cuando Moisés le dice: Señor, déjame ver tu gloria. Solamente eso te pido. Dios le estaba enviando a la misión de ingresar al pueblo de Dios en la tierra prometida. Y Moisés le dice: Señor, si tú fueres conmigo, yo llevo a este pueblo a la tierra prometida. Pero eso si tu presencia va conmigo. Si tu presencia no va conmigo, no puedo ir. No iré. Y le hace esta petición, esta solicitud de que le deje ver su rostro. Dios le dice: no puedes ver mi rostro. No puedes ver mi rostro. Pero yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y seré clemente con quien yo quiera ser clemente. Porque no podemos ver a Dios en nuestra condición de humanos. Dice el Señor mismo: no hay hombre que me vea y viva. No podemos ni siquiera ver el rostro de Dios. Pero en Jesucristo, como lo leíamos en Colosenses, vemos a Dios. Hemos podido ver a Dios. Así como el mismo Señor Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos ahora ser incluidos en este pueblo que tiene una esperanza. Y su esperanza es poder estar eternamente al lado de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 5, vamos un momentico a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, al capítulo 5, versículos 1 y 2, nos habla la palabra acerca de esta esperanza, la cual tenemos ahora como pueblo de Dios y que es nuestra garantía para saber que como iglesia somos ahora ese pueblo que Dios desde siempre ha querido establecer en la humanidad. Formar en la humanidad para sí. Dios siempre ha tenido esa visión para nosotros los hombres, para nosotros los seres humanos. Y es que podamos tener la posibilidad de ser justificados, de ser incluidos en esta su misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, así como Moisés le hacía esta solicitud al Señor: Señor, déjame ver tu gloria. Ahora nosotros también podemos hacer esta solicitud y saber que realmente tenemos esperanza de ser incorporados, de formar parte de este proyecto divino que Dios tiene para nosotros. De ver su gloria. Gloria que en otro tiempo nadie pudo haber visto jamás, pero que ahora por medio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, por la fe en Él, hemos no solamente sido justificados, perdonados de nuestros pecados, sino que hemos alcanzado la gracia en la cual vivimos ahora y la que nos hace estar identificados con el proyecto divino que Dios tiene para la humanidad, de que nosotros ahora seamos como iglesia el pueblo de Dios. Dios nos bendiga y Dios nos guarde, amada familia. Que tengan un maravilloso día.
Dios le continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.